¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre la renegociación del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y si México ganó o perdió con este nuevo acuerdo bilateral con los Estados Unidos, con Manuel Pérez Rocha, investigador del IPS, Institute for Policy Studies, el Instituto de Estudios de Políticas. Manuel Pérez Rocha, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Gracias por invitarme. Gracias por tenerte de nuevo, Manuel. ¿Qué piensas tú de lo que terminó pasando con esta renegociación del TLCAN respecto a México? Yo creo que el principal problema, y lo que hay que decir primero que nada, es que la renegociación no ha terminado. En realidad no se ha llegado a un acuerdo, se llegó a un acuerdo preliminar, un acuerdo que le llaman un acuerdo en principio, o que se fundamenta en principios acordados por las partes, por los dos gobiernos, pero no hay un texto terminado. Todavía no se concluye la renegociación del TLCAN. Yo creo que esto es básicamente un engaño de parte de los gobiernos a las poblaciones de nuestros países con fines electorales. Lo que tienen es que se les está acabando el tiempo para tratar de terminar el TLCAN antes de las elecciones en Estados Unidos de noviembre y antes de que haya cambio de gobierno en México el 1 de diciembre. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno toma posesión el 1 de diciembre en México. Estamos hablando de un acuerdo de 3 países. ¿Y Canadá? ¿Qué pasó con Canadá? Bueno, es lamentable también el hecho de que el gobierno mexicano haya sucumbido a la táctica del presidente Trump de dividir y vencer. Esa vieja táctica de dividir a las partes y vencerlas. Canadá, que ha quedado fuera de las negociaciones por también la actitud beligerante del presidente Trump de no aceptar las posiciones de Canadá, principalmente en la defensa de sus productos lácteos, ¿no? Del sector lácteo que es tan fuerte en Canadá y cuyos productores están protegidos bajo ciertas reglas que les permiten comprar sus propios insumos dentro de Canadá. Entonces, por esta cuestión de los lácteos y otros temas, Canadá ha sido sacado de las negociaciones y para el presidente Trump siempre lo ha satisfacido. Desde un principio dijo que él prefería 2 acuerdos en lugar de un acuerdo trilateral. Y esto, a mi manera de ver, debió desde un principio el gobierno mexicano haberse negado a permitir que las negociaciones avancen en Canadá. ¿Y podría en algún momento reincorporarse, si cabe la palabra, Canadá, o esto ya queda eventualmente en 2 acuerdos bilaterales, uno con México y otro con Canadá? No, ahorita estamos justamente en el momento de veremos, ¿no? En estas semanas están siguiendo las negociaciones, las pláticas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá. Entonces nada está determinado, nada está firmado. Todo está todavía, todas las monedas están en el aire. Y en el caso de lo, por lo menos preliminar, o en este acuerdo en principio, como tú le llamas, ¿quién gana y quién pierde? ¿Gana México o pierde México? En principio también es necesario decir que estas negociaciones se están llevando a cabo con total secrecía hacia las organizaciones sociales, hacia los sindicatos, hacia los institutos como el mío. Los únicos que están en el cuarto de junto y que conocen los textos o están dando insumos para los textos son las grandes empresas, las grandes cámaras empresariales. Entonces los contenidos, lo que sabemos de los contenidos del acuerdo preliminar es por terceras personas, digamos. Es el USTR, el representante de comercio de Estados Unidos, y no el gobierno mexicano, quien nos ha informado de ciertos avances en las negociaciones. Y todos estos avances apuntan a que quien realmente sale perdiendo es el pueblo mexicano. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la reactivación del campo en México. En estas negociaciones quienes salen ganando son las empresas, las grandes empresas agrícolas, por lo que se anuncia como mayor acceso a productos que tienen alto contenido de biotecnología, incluyendo
productos genéticamente modificados, ¿sí? Y todo esto le da más acceso a las grandes empresas estadounidenses, al campo mexicano y a los consumidores mexicanos. Los primeros 10 años del NAFTA, o sea, del Telecán, Estados Unidos exportó a través de subsidios, dio subsidios a los grandes productores agrícolas estadounidenses, 55 mil millones de dólares. Dejó 2.300.000 trabajadores agrícolas mexicanos sin trabajo, sí, porque exportó eso. Esos trabajadores agrícolas terminaron, muchos de ellos, o empujando otros trabajadores o ellos mismos viniendo a Estados Unidos, los transformaron en algo así como la esclavitud moderna y siendo los responsables de todos los males y siendo explotados. Eso fue una de las consecuencias de esos primeros años del Telecán. ¿Podría pasar algo similar con esta nueva versión? Sí, bueno, vamos a ver cómo se hace compatible el nuevo proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los grandes fundamentos de su nuevo proyecto de nación es apoyar al campo mexicano, ¿no? Va a tener que jugar con la paradoja de, por un lado, tratar de reactivar el campo mexicano con más subsidios al campo, con más apoyo a los campesinos mexicanos, con proyectos de fomento y, por otro lado, con la continuación de la apertura comercial con el Telecán. Entonces vamos a ver una doble vía, digamos. Acá en Estados Unidos vimos, precisamente cuando se anunciaba eso que, como tú dices, fue calificado de una farsa, de realmente un espejismo de que se había firmado algo, que se había llegado a un acuerdo, cuando en realidad es nada más que un acuerdo. En principio se denunció eso. En la delegación mexicana aquí en Washington, en la Embajada de México, a pocas cuadras de la Casa Blanca, precisamente festejaba, y los que festejaban fundamentalmente eran los representantes, los grandes empresarios. Ahí no había representantes de organizaciones gremiales, allí los empleados, los trabajadores nunca estuvieron representados. Así es, y nunca en toda la historia de los tratados de libre comercio ha habido apertura a los sectores sociales, digamos, a los sindicatos, campesinos y demás, ¿no? Tampoco a las organizaciones preocupadas por el medio ambiente, y esto es histórico, pero nunca había habido la secrecía de esta renegociación. Desde un principio los tres gobiernos firmaron un acuerdo de que no iban a hacer públicos las posiciones negociadoras de las tres partes. Manuel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Manuel Pérez Rocha. Él es el investigador del IPS, Institute for Policy Studies, en español el Instituto de Estudio de Políticas. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Manuel Pérez Rocha, investigador del Institute for Policy Studies, IPS en español, el Instituto de Estudio de Política, sobre la renegociación del Telecán, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Estábamos hablando, Manuel, del impacto en los trabajadores. Y el show mediático, en buena medida, es que, por ejemplo, hay preocupación por el trabajador, tanto estadounidense como mexicano, y en el caso del trabajador mexicano se dice que el 40% de los automóviles producidos en México, por lo menos el 40%, van a estar producidos por trabajadores que van a ganar por lo menos $16 por hora y por tanto están preocupados por el bienestar, entre comillas, bienestar de los trabajadores mexicanos, ¿cierto? Este es creo que un punto de avance. Esto ha sido un logro de los sindicatos también estadounidenses en presionar al gobierno de Estados Unidos en esto. Y creo que es un tema también hasta de campaña del presidente Trump, ¿no? Y es un tema muy sensible en ese sentido, ¿no? Yo creo que por eso se está utilizando en un sentido electorero este acuerdo, el anuncio de este acuerdo que todavía no se finaliza. Pero para los trabajadores mexicanos en general, pues yo tengo cifras que indican que apenas un 0.7% de los trabajadores mexicanos pertenecen o trabajan en el sector automotriz. Entonces, anunciar esto con bombos y platillos en el sentido de que es un gran logro para el trabajador y los trabajadores y trabajadoras mexicanos es un poco exagerado. Yo creo que es un nicho muy pequeño, el sector automotriz
en el sentido de cuántos empleos da en México, y por lo tanto yo creo que queda corto de ser realmente un acuerdo benéfico para la clase trabajadora en general, ¿no? Y en el caso de nuestra audiencia que no está familiarizada con lo que sucede acá en Estados Unidos, quienes nos están viendo fuera del país, hay que aclarar que cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia, el 33%, 1 de cada 3 trabajadores estadounidenses estaban afiliados a sindicatos. Hoy lo han desmontado todo el mecanismo del sindicalismo. 12%. 12% si incluyes a los trabajadores estatales, sí. Pero los privados, 7% de los trabajadores están afiliados a sindicatos, 33% hace 30 años. Es decir, el mecanismo del neoliberalismo y la, entre comillas, desregulación, que es sinónimo de desprotección, sí, ha desmontado todo el sistema sindical en Estados Unidos. Y hay toda la voluntad de seguirlo desmontando todavía más, ¿no? Hay que ver cómo el Telecan se inserta una vez más como una herramienta para fines electorales. Le sirvió al presidente Trump en las elecciones pasadas, le puede servir en las elecciones que vienen, elecciones del Congreso en noviembre, pero alrededor de eso hay que entender cómo hay un golpe general a los derechos de los trabajadores en este país, ¿no? Tú hablabas también de que puede tener impacto en otras ramas este nuevo acuerdo bilateral con Estados Unidos y México. Sí, bueno, también por ejemplo en propiedad intelectual, lo que anuncia el representante de Comercio de Estados Unidos es que se avanzó en el objetivo de Estados Unidos de extender el tiempo de propiedad intelectual a productos, por ejemplo, farmacéuticos. Esto quiere decir que México va a tener más dificultad en crear medicinas genéricas en el futuro. Entonces, propiedad intelectual es un tema en el cual Estados Unidos ha avanzado y en el cual los mexicanos perdemos. ¿Y el medio ambiente? En el medio ambiente, bueno, en general yo creo que va a haber muchas dificultades también para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de avanzar en la protección del medio ambiente. Tenemos el capítulo 11 del Telecan, que entendemos que se mantiene. Es el capítulo que le da a los inversionistas la posibilidad de demandar a los países en tribunales internacionales como el CIADI del Banco Mundial. México ya ha sido demandado, ha perdido más de $200 millones en multas y está siendo demandado hoy en día por diferentes empresas por más de $1,000 millones. Esto dificulta, le pone, digamos, grilletes a los gobiernos. Este mecanismo le pone grilletes a los gobiernos para ejercer políticas públicas responsables, en particular con el medio ambiente. Es decir, que en el caso de estos tribunales es el gran capital el que decide quiénes son los jueces por los cuales los van a juzgar a sus intereses. Claro. Y no aceptan los jueces de los gobiernos de nuestros países latinoamericanos. No, se saltan completamente los sistemas de nuestros países, jurídicos de nuestros países. Es lamentable que muchos gobiernos que habían avanzado en denunciar este sistema estén dando marcha atrás. Por ejemplo, el gobierno de Ecuador está dando marcha atrás en la denuncia de sus tratados bilaterales de inversión. Y por supuesto gobiernos como Argentina, Brasil, que se han dado la vuelta hacia el neoliberalismo, también están perdiendo terreno en la denuncia de este sistema basado aquí en Washington, físicamente aquí en Washington, porque aquí está el CIADI del Banco Mundial y aquí están, por supuesto, las firmas de abogados que defienden a los inversionistas y que sustraen millones de dólares de inversiones ni siquiera realizadas, sino de las ganancias esperadas que arguyen no llegaron a tener por políticas públicas de los gobiernos que les perjudican. Si tú lo ves en perspectiva, ¿qué es lo que va a ser el resultado final? Estás diciendo que ha habido un acuerdo en principio. ¿Dónde y cuándo y cómo va a terminar esto? Bueno, esa es una gran pregunta porque hay una gran volatilidad política, obviamente, van a haber muchos cambios. Sobre todo, bueno, aquí en Estados Unidos el nuevo Congreso va a asumir sus funciones en enero, entonces depende totalmente de la balanza de fuerzas, de poder en las elecciones de noviembre. Por eso son tan importantes las elecciones del 6 de noviembre, son cruciales. El futuro de Estados Unidos depende de esas elecciones y por supuesto el futuro del Tratado de Libre Comercio. Yo espero también que el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador
tome la responsabilidad, y no solamente el gobierno, también el Congreso en México, que está fuertemente dominado por el partido Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que realmente asuman la responsabilidad de exigir los textos de negociación para conocer qué es lo que se está negociando, y realmente el gobierno electo asuma la negociación con la responsabilidad de defender la soberanía nacional, y también los congresistas mexicanos asuman la responsabilidad de examinar muy detenidamente cada texto, cada palabra, para defender los intereses del pueblo mexicano. ¿Y eso podría dañar las relaciones con Estados Unidos? Pues en un momento dado sí, dado que sabemos que el presidente Trump es intransigente y no creo que vaya a ser muy amigable cuando el gobierno mexicano, esperemos, se le ponga enfrente. Te invito a hacer una nueva pausa, Manuel. Estamos hablando con Manuel Pérez Rocha, él es investigador del IPS, el Institute for Policy Studies, el Instituto de Estudio de Políticas, en español, sobre la renegociación del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio en inglés llamado NAFTA, entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya volvemos. Continuamos conversando con Manuel Pérez Rocha, investigador del IPS, el Institute for Policy Studies, en español el Instituto de Estudio de Políticas. Manuel, Tratado de Libre Comercio, TLCAN en español, NAFTA en inglés, e inmigración. ¿Son dos planetas diferentes, dos mundos aparte, o hay relación entre ellos? Es una excelente pregunta porque son temas que están totalmente relacionados. Lamentablemente, en los debates públicos, digamos, se tratan como si fueran dos planetas distintos. Pero como bien dijiste, tú lo comentaste hace unos momentos, en México, cuando entró en vigor el TLCAN, la inundación de productos, sobre todo productos del campo, maíz, frijol, los productos básicos del consumo alimenticio mexicano, la inundación de parte de Estados Unidos a México produjeron el éxodo masivo de millones de personas de México, del campo, primero buscando trabajo en la ciudad, trabajo que no se encontró porque México no se industrializó como se esperaba, y después rumbo al norte. El único remedio que es emigrar hacia el norte. Esto lo vemos repetido en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. No es casualidad que hace 11, 12 años de entrada en vigor del CAFTA, del acuerdo con Centroamérica, empieza la migración masiva de Centroamérica hacia Estados Unidos. También se producen efectos muy destructivos a las economías de los países, sobre todo del Triángulo del Norte, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, y lo que ha tenido como resultado, pues, la gran drama humano, diría yo, porque es verdaderamente una catástrofe humana la que se vive hoy en día desde Centroamérica hasta hacia Estados Unidos, todo ese éxodo que también está envuelto de tanta violencia, ¿no?, y de tantas violaciones a los derechos humanos, no solamente en la frontera y aquí en Estados Unidos, pero todo el transcurso de los migrantes a través de México. Estamos viviendo un drama, una catástrofe humana de dimensiones históricas. Y todo eso tiene que ver con políticas económicas fallidas. No nada más el Tratado de Libre Comercio, pero todas las políticas denominadas políticas de ajuste estructural que se ven imponiendo desde el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y que realmente destruyen las economías de los pequeños productores, digamos, destruyen a las pequeñas y medianas empresas, restringen el crédito y dejan todo el campo abierto para las grandes empresas, grandes corporaciones. Por poner un ejemplo, México está inundado de Walmarts. Hay muchos supermercados. Las tiendas por departamentos. Que la gente ni siquiera sabe que son de Walmart, pero son de Walmart. Y se han destruido decenas de miles, son las cifras, de pequeñas y medianas empresas, tiendas, ¿no? Es un ejemplo nada más, pero está inundado México de empresas, de grandes corporaciones estadounidenses que han destruido la planta industrial nacional. Es perverso que en Estados Unidos, quienes estamos expuestos a los medios de comunicación, es perverso que con esa crisis humanitaria que tú acabas de definir o de señalar, que son miles y miles y miles de centroamericanos, incluso mexicanos, que arriesgan sus vidas a diario
para cruzar la frontera y salir, digamos, de las condiciones económicas y la violencia que esas condiciones económicas plantean. Crisis humanitaria. De eso los medios no registran y resulta de que deciden, por ejemplo, señalar con el dedo y dicen crisis humanitaria en Venezuela y de lo único que hablan los medios es martillar todo el día eso, cuando las denuncias como la que tú haces es que Estados Unidos crea con sus políticas económicas estas crisis humanitarias, estos éxodos masivos, y acá de eso no se refleja nada. ¿Es esto perverso? Por supuesto, es perverso y es alarmante ver a los medios cómo ocultan sistemáticamente siquiera tratar de entender las causas de la migración de Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Es una con ocultación sistemática, ¿no? Yo creo que, y también es perverso que se haga selectiva la señalización de crisis en otros países. ¿Qué piensas tú de la separación de familias que se está dando en la frontera precisamente con esta política de tolerancia cero implementada por el presidente Trump, que logra niveles de crueldad inusuales en este país? Es lo más inhumanitario que hemos visto, realmente. Es una cosa que es escandalosa, pero también hace ver que los medios se fijan solamente en ciertos impactos, ¿sí? En ciertos efectos, como ha sido la crisis de la separación de familias. Pero esta crisis de separación de familias viene de años, ¿no? No es nada más la separación forzada que ha hecho el presidente Trump. Ha habido una separación también involuntaria durante años, porque muchos migrantes que tienen que migrar por cuestiones económicas no migran porque quieren vivir mejor en Estados Unidos. O en busca de la libertad y la democracia. En busca de la libertad y la democracia, o en busca del sueño americano. Es realmente porque están forzados a migrar. Entonces la separación de familias se viene dando desde hace años. ¿Qué decir nada más de la cantidad de muertos que han habido en México con la llamada guerra contra las drogas impuesta por el presidente Calderón y después por Peña Nieto en México? Las drogas que consumen acá en Estados Unidos. Y hablamos de más de 200,000 muertos, más de 200,000 muertos en un periodo de 2 sexenios. Y que no cambió nada. Decenas de miles de desaparecidos. ¿Cuándo se habla de eso en los medios, en los principales medios aquí en Estados Unidos? Cuando se habla que el 50% aproximadamente de la cocaína, del consumo de la cocaína mundial lo hace este país. 5% de la población mundial consume el 50% de la cocaína del mundo. Y de eso no se habla. El problema lo tenemos nosotros que producimos la cocaína. Claro. Entonces, esto se utiliza también como un gran pretexto, pues, para invadir, porque realmente lo que la llamada guerra contra las drogas en México y como fue en Colombia, pues ha sido una invasión de armamentismo y una invasión, yo diría, simulada, disfrazada, pero una invasión en la que Estados Unidos impone una guerra contra la población y además inunda al país de armamentos. Y gana dinero. Y gana dinero. O sea, es todo un aparato militar que se convierte, por supuesto, en un gran negocio, ¿no? ¿Cuántas esperanzas tienes de que algo pueda cambiar con la llegada de Manuel López Obrador al poder? Muchas. Yo creo que ya México ha cambiado bastante. Solamente la decisión, el que los mexicanos nos hayamos decidido de una manera tan contundente de cambiar un régimen corrupto, un régimen que ya no le servía a la economía de México, un régimen totalmente caduco, ha sido un gran avance. Es un país que está cambiando, dadas las condiciones de desastre económico y desastre humanitario en el que vive el país. Pero el hecho de que haya habido tan contundente, una elección tan contundente ya es un gran cambio. Andrés Manuel López Obrador tiene por supuesto, una gran responsabilidad histórica. Yo pienso que es un hombre sumamente honesto, pero se va a enfrentar también a las realidades del neoliberalismo y a las realidades de la imposición de un tratado de libre comercio como se está imponiendo actualmente. ¿Podría tener algún impacto en el resto de América Latina la llegada del poder de Manuel López Obrador? Pues esperemos que sea la primera nueva vuelta de tuerca hacia la izquierda otra vez. O sea, ha habido una derechización en América Latina en los últimos años
lo hemos visto en Brasil, Argentina, etcétera. Esperemos que esto dé esperanzas también a los pueblos de América Latina para volver a creer en que proyectos de izquierda o de centroizquierda, en fin, con distintos matices, son posibles. Manuel Pérez Rocha, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Siempre un placer.